Saludos desde el Caribe. No, una amiga que vive en el Caribe. ¿Vive encima? Vive en el Caribe, qué suerte que tiene. Bueno. Mirá. Internacional, colectivo sanitario internacional. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar con nuestro columnista de historia. Le tiro el título, que a mí me encanta tirar estos títulos. Ignacio Pirovano, el padre de la cirugía argentina. Ahí va. Bueno, Ignacio Pirovano, todos sabemos, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, hay un hospital en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Coglan. El Hospital Pirovano, justamente. El Hospital Pirovano. Que tiene un servicio de cirugía muy importante, de renombre desde que se fundó. Y bueno, hoy vamos a hablar de un prohombre de la salud y de la medicina argentina, bueno, Ignacio Pirovano, que es un hombre que realmente fue uno de los pilares de la cirugía en nuestro país. Bueno, para eso estamos en comunicación con Jorge Croce. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Miriam. Hola, Donato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. Justamente lo que decía Donato, ¿no? Pero más allá de todos los calificativos que Donato le dio al doctor Ignacio Pirovano, lo atrapante de su vida no solamente son los logros y los avances científicos que logró, sino una singularidad muy especial. El doctor Pirovano, Ignacio Pirovano, era de una familia muy humilde, si bien sus antepasados, su abuelo y su bisabuelo habían sido médicos en Europa, y también en las cortes de Napoleón, más específicamente, era de una familia muy humilde de la barriada de Belgrano, había nacido en 1844. En aquellos momentos se empleó para costear sus estudios como aprendiz farmacéutico, bien digo. El doctor Eduardo Wilde, que es conocido, que llegó a ser ministro de Instrucción Pública del presidente Julio Roca, miembro importante de la generación del 80, nos describe a aquel joven Pirovano de sus primeros años, en un libro que es muy cortito, pero es delicioso leerlo, y nos dice que Ignacio Pirovano era el travieso más audaz de Buenos Aires y el audaz más ingenioso de la ciudad. A su vez nos decía que no había bicho viviente que se acercara por la farmacia donde atendía Pirovano, que no se fuera de allí sin llevarse un recuerdo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las travesuras que hacía Pirovano en el barrio eran reconocidas en toda la ciudad. Por ejemplo, ponerle latas en la cola de los perros, agujerearle las levitas a los que iban a atenderse. Bueno, tanto es así que en aquellos años había una especie... Un jodón Pirovano. Exacto, esa es la palabra, exactamente. Y te digo más. Es mejor decirle jodón que travieso hoy sí, ¿no? Claro, hoy en día sí, de aquellos momentos cuando lo escribió... Mejor decirle jodón que travieso, porque claro, eso no es fuerte. Claro, suena fuerte hoy, cuando lo escribió Wilde era la palabra, hoy en día tiene otro... El humor, con el doctor Donato. Exactamente. Había un comité, obviamente no reconocido, pero se llamaba Comité de Mortificación Pública. Ignacio Pirovano fue presidente del Comité de Mortificación Pública. Ah, no. Esto, claro, era terrible. Y a su vez había fundado un club que se llamaba el Club del Esqueleto, una especie de peña entre estudiantes de medicina, médicos recién recibidos, donde Pirovano era reconocido por sus habilidades para fabricar licores, por su capacidad como laboratorista. Ah, claro. Claro, exactamente. Se llamaba el Club del Esqueleto porque las mesas que ponían en la pensión donde vivían, los estudiantes las trancaban con omóplatos, con fémures, etcétera, que conseguían en los lugares, en los hospitales. Y ahí estuvieron allí médicos muy reconocidos, inclusive Eduardo Wilde, ¿no? Más allá de esto, la capacidad científica de Pirovano se realzó con sus estudios. Se recibe con una tesis brillante sobre herniotomía en 1872, había sido practicante del doctor Muñiz en la guerra del Paraguay, viaja a Francia, a París, y allí se pone en contacto con Joseph Lister, un cirujano inglés muy reconocido en Europa, que le enseña las técnicas de asepsia.
Las técnicas de asepsia en ese momento en Buenos Aires no eran las mejores. Cuando regresa a suceder en la cátedra de histología a Manuel Montes de Oca, las empieza a poner en práctica. Estas técnicas consistían en pulverizar los ambientes donde se operaba con ácido fénico, lo mismo que sumergir el instrumental en la misma solución, las manos de los intervinientes en la operación, colocar mesas de pino con una sábana impermeable para delimitar el campo operatorio, y empieza a introducir técnicas como la traqueotomía y la laparoscopía aquí en Buenos Aires. El doctor Pirovano a todo esto tenía una clientela muy famosa en Buenos Aires, una gran clientela, una gran cantidad de pacientes, reconocido por su trato dulce, un trato bondadoso, un trato campechano. Más allá de esto también era un gran docente, formó a varios cirujanos y médicos reconocidos, como fue recuerdo ahora Alejandro Posadas, Juan de Justo inclusive, que fue el primero que habló del padre de la cirugía argentina, Nicolás Repetto, bueno, varios que se fueron reconocidos posteriormente, ¿no? El doctor Pirovano, a tanto había llegado su fama, y tan reconocido en Buenos Aires, que todos recordaremos el cuento El hombrecito del azulejo, ¿verdad? De Mujica Lainez. Sí. Bueno, Mujica Lainez lo nombra como uno de los protagonistas del cuento, claro, junto con Eduardo Wilde. Luego, al principio de la década de 1890, el doctor Pirovano, ya muy reconocido en Buenos Aires, comienza a desaparecer de la escena pública, y él mismo se autodiagnostica un cáncer de base de lengua. Y aquí viene otro detalle más. Él realiza su biopsia y la envía a un amigo a París para que le dé su opinión, sin colocar obviamente el nombre del paciente. Claro. Y recibe como respuesta 3 palabras devastadoras, que es cáncer caso perdido. El doctor Pirovano prácticamente se aleja de la práctica activa de la medicina, fallece a los 50 años, muy joven, en 1895. Nos dejaste, la verdad que es fuerte eso, ¿no? Que el hombre haya decidido mandar la biopsia sin poner su nombre. Sí, es fuerte la vida de Pirovano, fue una vida muy intensa, y hay varios escritos mismos de Pirovano donde uno de los títulos que a él más, ya reconocido cirujano, que más le gustaba era aquel del presidente del Comité de Mortificación Pública. Él siguió con esa idea, siguió siendo así, a pesar de ser un científico brillante. Y, bien dicho, el padre de la cirugía argentina, ¿no? De la cirugía moderna argentina. Por eso es más que justificado el nombre del hospital que está ahí en Monroe y Roque Pérez, en Coblan, como bien dijo Donato. Bueno, Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Vamos a hablar otro día también del doctor Finocchieto. Sí, por supuesto. Un hombre que también disputa con Pirovano. Yo vivía en su calle en una época. El prestigio de ser el padre de la cirugía argentina. Exactamente. Así que, exactamente. Bueno. Vos sabés que, y esto el otro día estaba comentando, cada nombre de hospital que hay aquí en Buenos Aires conlleva una historia parecida a esta que contamos de Pirovano, a lo mejor no con este tipo de vicisitudes, ¿no? De curiosidades, pero todos tienen un justificativo que sería bueno recordarlos a todos. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, Miriam, un abrazo grande, Donato. Un abrazo. Te esperamos el sábado próximo. Con mucho gusto, ahí estoy. Hablábamos con nuestro columnista de historia, Jorge Croce, que nos hablaba sobre el padre de la cirugía argentina, Ignacio Pirovano.